¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este jueves 26 de marzo. Vamos a presentar, como siempre, lo más completo de la información, tanto nacional e internacional, que le da la vuelta al mundo con el mismo tema, el coronavirus, que sigue siendo motivo de preocupación. Tenemos una noche calurosa en el Valle de la Ciudad Capital, pero los saludamos muy cordialmente a usted que nos sigue a través de Radio Cadena Sonora 96.9 de su FM, por Televisete y el canal 429 de DirecTV. Y empezamos precisamente con la cadena nacional en la que informaba el presidente Alejandro Yamatei sobre la recuperación de otra persona del COVID-19, a la vez de un nuevo caso que dio positivo. Quiero iniciar anunciando que el día de hoy hemos tenido un caso de coronavirus, uno, con lo cual tenemos también con agrado que indicar que hemos tenido un caso más recuperado. Por lo tanto, tenemos 19 pacientes infectados, uno que desgraciadamente murió y 5 que están recuperados. Hasta el día de hoy, la contención ha sido un éxito. En efecto, también el mandatario se refería a las medidas económicas implementadas para enfrentar la crisis que vive el país. Reconozco y valoro muy positivamente el decreto del Congreso de la República que de forma emergente se reunió y hasta altas horas de la noche nos concedió la posibilidad de traducir a los sectores más vulnerables de la población en una respuesta rápida que nos permita, sobre todo, poder avanzar en atender a los más vulnerables y a las personas que están en grave riesgo, no solo de contraer la enfermedad, sino aquellas personas que viviendo el día a día tienen problemas ahorita para enfrentar la situación. Ese decreto del Congreso de la República nos va a permitir contar con 700 millones de quetzales con los que vamos a poder aumentar la infraestructura hospitalaria de manera que podamos seguir creciendo en ella, readecuando los hospitales existentes, aparte de lo que junto con el Centro de Gobierno, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la iniciativa privada estamos haciendo de abrir 5 hospitales temporales que nos van a permitir solventar la crisis que estamos enfrentando de una mejor manera en aquel caso en el que la epidemia se extendiera. Ese decreto también nos permite tener ya 100 millones de quetzales para hacer pruebas y para mejorar las capacidades de los laboratorios, para que podamos tener laboratorios por lo menos en todas las cabeceras departamentales, con las cuales podamos procesar mucho más rápido las pruebas y poder determinar quiénes están contagiados y quiénes no. Tiene un fondo de 400 millones de quetzales que ya están disponibles a través del Crédito Hipotecario Nacional para apoyar a la a la mediana y pequeña empresa, de manera tal que podamos ayudarles a pagar sus planillas, pero también a tener capital de trabajo para que puedan reiniciar sus operaciones en cuanto sea posible. Se están destinando 100 millones de quetzales más para el programa del adulto mayor, que implica 25% más de adultos mayores que van a poder recibir el subsidio, esos adultos mayores que están en riesgo por esta enfermedad. Al agricultor campesino va a haber una propuesta ya para la semana entrante de darle el fondo que nos está habilitando el Congreso de 100 millones de quetzales para ayudarlos a aumentar su producción. Al apoyo alimentario para el MAGA y el MIDES de 700 millones de quetzales que se va a ver traducido en alimentos que vamos a distribuir a lo largo de este año para más de 160,000 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no solo por lo que hoy estamos viviendo, sino por el cambio climático. Y aparte de eso, un fondo de 250 millones de quetzales para ayudar a los comerciantes y a aquellas personas de microempresas que tienen que ver con el tema del turismo, que hoy por hoy se encuentran prácticamente sin tener una fuente de ingresos asegurados. Asimismo, el presidente indicaba sobre otras formas de apoyo a la población que van desde la asistencia alimentaria hasta la prestación de servicios básicos. La semana entrante, con el apoyo de la iniciativa privada, vamos a principiar la preparación de una primera asistencia alimenticia que vamos a tratar de llegar a 200,000 familias para que no tengan problemas con sus alimentos para los próximos días.
Vamos también a subsidiar la tarifa del alumbrado público, de manera que se rebaje lo que estamos pagando prácticamente a 1.2 millones de personas más, o contadores de familias más de lo que hoy estamos hablando, de los que hoy están siendo subsidiados, con lo que nos costará 120 millones de quetzales más al mes para poderlos ayudar. Y también vamos a presentar dentro de la ampliación presupuestaria que está ahí en el Congreso de la República y la cual le he pedido al señor presidente de la Comisión de Finanzas y al señor presidente del Congreso nos la apoyen la semana entrante, el poder salir a ayudar a aquel sector informal que se está viendo a palitos porque no tiene para el día a día, con una subvención que le llegue en forma directa en donde podamos beneficiar, mientras dure el estado de calamidad, a esas personas que no están pudiendo hacer su trabajo y generar sus ingresos. Sabemos nosotros que la situación no es fácil. Sabemos nosotros que la situación es complicada, no por el coronavirus, porque lo hemos logrado contener, gracias a Dios, sino es complicada porque estamos cayendo en un bache económico en donde nos tenemos que unir. Y hoy hago un llamado a la Junta Directiva del ICS para que nos pongamos de acuerdo entre los obreros, los patronos y el Estado, para que podamos asegurarle a nuestros trabajadores que pagan el ICS que van a tener, no importa el tiempo que dure esta situación, van a contar con su salario. El gobierno va a aportar, el ICS tiene que aportar y los trabajadores a través de sus patronos también tienen que aportar. Todos podemos salir adelante si nos unimos. Todos podemos salir y construir esa Guatemala diferente si estamos dispuestos a trabajar unidos, como ya se está haciendo con muchos sectores. Por aparte, el mandatario agradeció las donaciones para el hospital temporal destinado a atender eventuales pacientes contagiados con coronavirus. El día de hoy hemos recibido donaciones de múltiples empresas. Yo mismo, como el vicepresidente, acabamos de estar en donde una organización internacional nos regaló 7 millones de quetzales en equipo médico para nuestros hospitales. Estamos en ese decreto también, nos permite mayor libertad para que no existe el acaparamiento y perseguir a aquellas personas que están negociando con el dolor y el hambre ajena. Vamos garantizando esa alimentación escolar porque ya estamos repartiendo a través de las OPFs, las organizaciones de padres de familia, el alimento a más de 2 millones de niños para que, mientras dure la suspensión, esos niños no dejen de recibir sus alimentos que antes recibían en la escuela. Esperamos poder mejorar la capacidad de los guatemaltecos apoyando la forma, como ya lo está haciendo mucha de la iniciativa privada, de permitir que no hayan cobros en las tarjetas de crédito, exonerar de alguna manera los pagos de los mínimos, de los intereses moratorios y que podamos solventar la crisis en una unión sin precedentes en el país. Sobre este mismo tema, personeros de gobierno detallaron la donación recibida esta tarde. La organización Medical Teams International realizó una donación para nuestro país de variedad de insumos, como mascarillas, guantes, batas y otros implementos desechables, así como equipo médico, el cual será distribuido en los centros hospitalarios temporales para atender casos de coronavirus. Esta mañana firmamos con Medical Teams un convenio de trabajo en el marco de la Gran Cruzada por la Nutrición. En esta oportunidad, debido a la pandemia, pues uno de los primeros pasos con que Medical Team está trabajando ya de cerca con el Ministerio de Salud de Cesán es con una donación que equivale a 7 millones de quetzales en equipo médico, en insumos quirúrgicos, para poder ir completando el equipamiento del hospital temporal que está acá en el Parque de la Industria. Además, el representante de Medical Teams International brindó detalles de esta donación. Medical Teams International es una organización de ayuda humanitaria, 40 años de trabajar alrededor del mundo en 9 países, pero en Guatemala específicamente hace más de 10 años trabajando en el combate de la desnutrición crónica y en pro de la salud materna e infantil, pero en el marco del convenio que firmamos con Cesán
y en alineamiento con los esfuerzos que está haciendo el gobierno para el combate de la epidemia del COVID-19, decidimos hacer este donativo de equipo médico quirúrgico que ya se mencionó para apoyar el esfuerzo que el gobierno está haciendo. Asimismo, hoy se conoció por parte de las autoridades de gobierno que se encuentran en búsqueda de personal que atienda el hospital de campaña instalado en el Parque de la Industria. Si usted es enfermera, carpintero, albañil, plomero, médico, internista, biólogo, anestesiólogo o tiene conocimiento de otras ramas de las ciencias médicas y quiere ayudar en la lucha contra el coronavirus, esta es su oportunidad. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informaron que se pretenden realizar al menos 300 contrataciones temporales. Los profesionales estarán atendiendo el hospital de campaña instalado en el Parque de la Industria, que brindará servicio a los pacientes con coronavirus COVID-19. Necesitamos realizar la contratación de nuestro personal asistencial. Así que todas aquellas personas que deseen estar presentes en esta lucha son bienvenidas. Estaremos haciendo el proceso de selección y reclutamiento de personal en estos 3 días y tenemos oportunidad de prestar servicios para licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, personal técnico, de laboratorio, de servicios generales. Dentro de ellos tenemos plomería, albañilería también, que necesitamos seguir manteniendo la infraestructura de este hospital. Si usted desea aplicar a una plaza, puede presentarse al Parque de la Industria con su currículum. Este jueves se llevó a cabo la primera capacitación para 150 profesionales que acudieron al parque para brindar sus servicios. Los bomberos municipales dan cuenta del traslado de varias personas, entre hombres y mujeres, al hospital de Villanueva. Todos presentaban síntomas de COVID-19. Los traslados de pacientes para ser evaluados por sospechas de coronavirus COVID-19 al hospital de Villanueva los realizan los bomberos municipales. Los socorristas son los que cuentan con el equipo necesario para cumplir con el protocolo establecido. Hasta el momento, los socorristas han realizado el traslado de 7 personas. Los bomberos aclararon que ellos no pueden afirmar que los casos sean positivos o no, pues solo les compete el traslado. Entre ellas 4 hombres y 2 mujeres hacia el hospital de Villanueva, que nos ha girado las instrucciones del Ministerio de Salud para poder hacer únicamente el traslado de estas personas. Nuestro personal ya tiene instrucciones de que deben utilizar el equipo de protección personal, que consta de un traje que va a protegerlo todo, totalmente el cuerpo, con botas antiderrapantes, utilizando una mascarilla, lentes protectivos y guantes de látex. Los socorristas municipales realizan los traslados por disposición de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Información en vivo porque esta misma noche un menor de edad también presentaba posibles síntomas del coronavirus. Nuestro compañero Samuel Orozco tiene todos los detalles sobre otro hecho bomberil referente a este tema. Así que adelante, Samuel, muy buenas noches. Hola Luis Pellicer y televidentes de Noti7, buenas noches. Hay importante información que trasladar, es a través del Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes son los encargados de asistir a un punto del cual pues se tiene sospecha de una persona que posiblemente pudiera tener coronavirus. Sin embargo, esto no es nada confirmado, pero pues se han presentado algunos síntomas, hay una versión que dar. Sin embargo, para empezar, por favor, ese traslado que ustedes realizan, ¿cómo se lleva a cabo este proceso, Josvin Borrego? Efectivamente, Samuel, buenas noches. Para informarte, se ha venido trabajando como días anteriores con el Ministerio de Salud sobre estos casos, posibles casos que bomberos municipales trasladamos a diferentes centros asistenciales, siendo el más conocido el de Villanueva. Es por ello que el día de hoy bomberos municipales, hace unos minutos hacemos el traslado de una persona de género masculino, 16 años de edad, con síntomas de posible coronavirus. Sabemos cuáles son los síntomas: problemas respiratorios, fiebre, mucosidad y tos. Es por ello que el Centro de Salud, así como el Ministerio de Salud, coordina el Cuerpo de Bomberos Municipales para hacer el traslado con las unidades que nosotros tenemos destinadas para estos servicios, así como el personal capacitado. Y asimismo, en el día de hoy, les podemos decir a los televidentes que tenemos ya 3 traslados más con posible coronavirus a los centros asistenciales, pero son los médicos de turno que confirman
para el Ministerio de Salud y que ustedes se enteren de todo esto. Bueno, en el caso de esta persona, ¿en qué condiciones se traslada? Esta persona sí presentaba alta fiebre, así como también problemas respiratorios. Es un joven de 16 años que ya está ingresando al hospital de Villanueva, pero queda en manos de médicos de turno. Bueno, hasta el momento, Luis y televidentes, lo que se sabe es de que esta persona venía de Cobán y según él ha indicado a las autoridades, él tuvo contacto con un familiar que dio positivo para COVID-19, coronavirus, esto en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, esta es la versión que él ha dado a las autoridades y por lo tanto pues se ha puesto también a disposición de las autoridades para hacer las pruebas correspondientes. Esto es lo que está ocurriendo y ha sido trasladado al hospital de Villanueva. Imágenes captadas por mi compañero Henry Ávila. Soy Samuel Orozco. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias también al trabajo de los bomberos municipales que le dan seguimiento a este tipo de casos. Se trata de un joven de 16 años que ha tenido contacto con alguien más también que ha dado positivo. Esperamos que la situación no sea nada grave y que pueda salir adelante. Nos vamos a la pausa. Volveremos de inmediato aquí en Noticiete. Estamos de regreso y tendremos una interesante entrevista aquí en nuestros estudios con el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien esta noche participaba también de la cadena nacional que ofrecía el presidente de la República y que durante la semana han tenido la aprobación del decreto 12-2020 que incluye varios temas. Así que quisiéramos dialogar de esto, presidente Alan Rodríguez. Gracias por estar aquí en Noticiete y compareciendo ante el pueblo de Guatemala. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a toda la población que nos sintoniza a través de este importante noticiero. Muchas gracias por el espacio. Presidente, el mandatario Alejandro Yamatei habla ya de ayudas, de programas en específico, de presupuestos. ¿En dónde han compaginado y qué es lo que ustedes aprueban realmente en el Congreso? Pues bueno, miren, lo que estamos haciendo tanto el organismo ejecutivo como el organismo legislativo es en función de lo que demanda la población ante esta pandemia. Lo importante es que tenemos esa buena comunicación, los dos organismos, y hemos podido coordinar el trabajo, digamos, que está ejecutando la Presidencia de la República y lo que nosotros como en labor legislativa debemos de hacer. Decirle a la población, darle esa certeza y esa tranquilidad de que estamos trabajando con esa prevención que se requiere, y creo que se evidencia en los resultados, en los casos que se tienen identificados. Hoy 25 casos identificados, una persona lamentablemente fallecida, pero también la buena noticia es que hay esperanza porque hay 5 casos que se han logrado recuperar de este virus, y eso es importante para el país porque es algo que en comparación con otros países, con la población que tiene nuestro país, es realmente importante de tomarlo en cuenta. Guatemala ha sido el único país que sale con un estado de calamidad decretado por el Ejecutivo, ratificado en el Congreso de la República, antes de que hubiera algún caso identificado. Con 0 casos identificados, nosotros en prevención salimos con un estado de calamidad, y eso ha permitido las acciones que ha tomado el presidente de la República, pues es lo que hoy permiten que realmente la cantidad de casos en comparación con otros países sea reducido. ¿Qué en específico aprueban ustedes? ¿Qué programas o qué ayuda para la población? Porque es evidente que las personas hoy quieren respuestas. Estamos ante una serie de restricciones que han mermado la economía y que se teme que vayamos a pasar por una situación difícil. Por lo tanto, ya se habla de esa recuperación económica. ¿Qué acciones destacaría usted de lo que han aprobado ahí en el Congreso? Pues mire, lo más importante es el poder tener las medidas. La ley, digamos, contempla tener las medidas necesarias para poder evitar contener el impacto tanto a nivel sanitario, económico y social. En ese sentido, hemos salido con un paquete de medidas iniciales. Este es un primer decreto donde salimos con las primeras medidas en base a lo que acontece actualmente en nuestro país ante esta crisis. Por supuesto que hay muchas medidas más que van a ir requiriendo conforme vaya evolucionando este virus, como vaya evolucionando la pandemia. De la misma manera deberán de ir evolucionando las medidas. O sea, que no es todo el paquete que usted... No, definitivamente, mire, hay un sinfín de iniciativas propuestas. Le comento rápidamente.
Esta es el producto de una comisión presidencial que fue creada dentro del Congreso de la República con la participación de todos los partidos políticos, donde llegamos con nuestras propuestas, con iniciativas de ley que fueron al final condensadas en una matriz, y de ahí pues fuimos priorizando en base a lo que es viable también, porque lo que tenemos que informarle a la población es que hay muchas propuestas y hay muchas que tienen viabilidad presupuestaria, porque tenemos que jugar con todos los factores, el tema del presupuesto general de la nación, el tema de las necesidades y requerimientos de todos los sectores vulnerables del país, y nosotros como diputados pues hemos sido electos para poder actuar de una manera responsable, guardando ese equilibrio, pensando no solo en el hoy, no solo en la crisis, sino también pensando en el mañana y en lo que viene posterior a la crisis, porque estoy seguro que de esto unidos vamos a salir, juntos saldremos adelante de esta crisis. En ese sentido, en las medidas que abordamos importantes de entrada es las que evitan el acaparamiento. Realmente hemos visto con tristeza que muchas personas lamentablemente han acaparado todo tipo de productos. Digamos, el tema desde la canasta básica, pero el tema de insumos médicos, hospitalarios, como las mascarillas que se incrementaron de un día para otro, han ido incrementándose en el precio. Hasta el maíz cayó en esta situación. El alcohol en gel, los granos básicos. En mi departamento, el saco de maíz se incrementó el precio en 400 quetzales en menos de una semana. Entonces salimos con estas medidas para poder darle al organismo ejecutivo las herramientas, fortalecer por ejemplo a la DIACO para que se pueda evitar y limitar este acaparamiento. También el monitoreo de precios importante para poder establecer los precios y que no tengamos en los 34 artículos de la canasta básica ese incremento desmedido y aprovechamiento perverso de algunos que quieren aprovecharse de la necesidad de los guatemaltecos en estos momentos de crisis y hacer su agosto a costillas de la necesidad del pueblo. Teníamos una gráfica aquí sobre la reducción al precio de la energía eléctrica y de la tarifa social. El presidente hablaba hoy de la reducción o de un subsidio para que se evite el pago del alumbrado público a algunas familias. ¿La quisiera usted explicar? Supongo que tenían un sustento técnico para lograrlo. Por supuesto, hay dentro del tema de los servicios hay varias propuestas que están aún en esa matriz y que las vamos a ir considerando conforme se evolucione la crisis. Es como ponía yo un ejemplo hace un momento, cuando usted estornuda no puede tomar un tratamiento para pulmonía. En ese sentido también, de manera responsable, el Congreso está actuando coherentemente a lo que hoy demanda esta crisis. Entonces, en este primer paquete pues hemos tomado medidas, por ejemplo, como esta, es la ampliación de la cobertura temporal de la tarifa social. Actualmente 1.800.000 hogares están recibiendo la tarifa social, pero con lo que hoy quedó aprobado, con lo que quedó aprobado en este decreto, 2.5 millones de hogares podrán recibir el beneficio de la tarifa social y pagar menos en el recibo, ¿verdad? Entonces va a haber reflejado ese apoyo para toda la población, digamos, que está dentro de esa tarifa ahora social, que hoy se amplía de manera temporal para poder apoyar en esta época de crisis. Estamos también con algo importante es el poder trasladarle toda esta información a nuestras comunidades, a nuestra gente en su idioma original. De esa cuenta también que hemos aprobado a través de la Academia de Lenguas Mayas, el poder trasladar la información en nuestro idioma materno a las personas. Evitar el desabastecimiento en los hospitales es importante porque hemos visto que en algunos hospitales, mediante la fiscalización que realizamos como diputados, ha habido carencia en algunos lados de mascarillas o de alcohol en gel y algunas cuestiones donde también estamos garantizando a través de este decreto, dando las herramientas para que el Ministerio de Salud tenga los recursos para poder evitar ese desabastecimiento. Incluso dejamos un artículo donde se permite la redistribución entre hospitales y hospitales. Puede ser que un hospital tenga suficiente, pero este hospital requiera más insumos. Entonces, poder hacer internamente ese traslado de hospital a hospital, porque aquí hay más necesidad y que muchas veces esos trámites burocráticos no lo permiten. Hemos tomado eso en consideración también. Presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quisiera, en medio de estas disposiciones que ustedes han aprobado, sacar el tema que esta noche evidenciaba
el presidente de la República en su alocución y señalaba algunos diputados que han sido pues opositores a algunas ideas, pero también decía él que han frenado o intentan frenar el trabajo de otros funcionarios. La vamos a ver para que analicemos y usted como presidente del Congreso pues nos dé su punto de vista. El día de hoy me han presentado amparos y denuncias ante la Corte de Constitucionalidad por show político de algunas bancadas de diputados que desgraciadamente están convirtiendo o tratando de convertir, aprovechándose de la necesidad de la gente en lugar de querer entender que aquí lo que hay que hacer es unirse para poder salir adelante. Quiero informarle a la población que el día de hoy personas irresponsables en el Congreso de la República también citaron incluso a la jefa del Laboratorio Nacional de Salud, que está procesando las muestras de las personas que tienen o no tienen, que hay que determinar si tienen o no tienen la enfermedad. La estaban pretendiendo citar al Congreso de la República 4 diputados totalmente irresponsables, y yo di la orden de que no fuera, que no abandonara su puesto. Y sí, me hago responsable yo, Alejandro Yamatei, presidente, de haber girado órdenes a mi gabinete, que en este momento tenemos que enfrentar la crisis apoyando a la gente y no llegando a perder nuestro tiempo con diputados que lo único que están tratando es de ganar protagonismo barato a costa del sufrimiento del pueblo de Guatemala. Como presidente, nosotros tenemos la gran responsabilidad de velar por los intereses de la población guatemalteca. Y no va a haber poder humano en este país que detenga que este gobierno salga a beneficiar al más necesitado. Y protejamos la vida como ese elemento más sagrado que tenemos los seres humanos. Hoy Guatemala está pasando por momentos delicados, pero necesitamos el apoyo en el Congreso. Necesitamos el respaldo en el Congreso de la República, para que podamos contar con esos fondos que ahorita, en esta sesión extraordinariamente larga del Congreso, logramos verla reflejada en un decreto que realmente nos da la oportunidad de principiar a generar beneficios sociales, llegando a las clases más necesitadas. Presidente del Congreso, Alan Rodríguez, ¿qué opinión le merece esta situación? ¿Y cree usted que logren marchar a una sola voz o puedan lograr el cabildeo y llamar a la unidad a todos los diputados al Congreso de la República? Pues mire, yo valoro de manera muy positiva el esfuerzo que se ha hecho a lo interno del Congreso de la República, en un Congreso donde históricamente es el más atomizado, con 19 bancadas. Sin embargo, hemos logrado llegar a consensos y este decreto es producto de esos consensos. Lamentablemente, un par de partidos, pero sobre todo uno, cuando ya habíamos hecho ese consenso de dejar las banderas políticas partidistas por un lado y entrar a estos consensos realmente con la bandera de nuestro país, pues vemos con tristeza, y coincido con las palabras del señor presidente, que en esa búsqueda de protagonismo político, como que estuviéramos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. Ahorita nosotros no estamos pensando en reelección, no estamos pensando en elección, estamos pensando en la dura situación que está atravesando nuestro país, pero valorando lo positivo y destacando lo positivo, lo importante es que hemos llegado a obtener un decreto que realmente lleva las medidas iniciales importantes para poder apoyar a la población más vulnerable. Y yo creo que eso es lo importante, y es importante hacer ese llamado también a la población a que no caiga en ese juego perverso de la manipulación. Incluso hay un partido que pagó pauta y en esta crisis está gastando plata en difundir mensajes en las redes sociales para polarizar a la sociedad. No se vale. Entonces, lo importante es que los guatemaltecos sepamos que unidos podemos salir adelante. Y que quizás algunos sectores pretendían otro tipo de resolución, otro tipo de acción. ¿Qué le dice usted a estas críticas? Bueno, primero es que tengan el acceso a esta información que estamos tratando de darlo a los medios de comunicación, no pagando pauta como lo hace un partido interesado en hacer propaganda, sino que estamos a través de los medios de comunicación quienes son los llamados a hacer este trabajo para la población, el poder informarse de lo que lleva este decreto, y que lleva muchas soluciones, muchas propuestas para poder contener de manera inicial los efectos de esta pandemia. Hoy hay esperanza con estos 5 casos recuperados y esperamos que la situación
la próxima semana sea positiva, el escenario sea otro y las medidas que tengamos que tomar la próxima semana como organismo legislativo y ejecutivo sean otras, en positivo, ya pensando en la reactivación económica. Pero podemos tener también el otro escenario donde las medidas entonces de mitigación y contención van a ser más drásticas y vamos a tener que pensar en otras opciones de las cuales ya han sido presentadas y están aún en esa matriz. Lo importante es decirle a la población también que estamos pensando en todos los sectores, hemos tomado en cuenta el tema de evitar, prohibir los gastos, digamos, de moras, cobro de intereses, en el pago de colegiaturas, en el pago de las universidades. Esto también preocupa a la población, en el pago de la espera de los crediticios, digamos, las tarjetas de crédito, los créditos fiduciarios, los créditos hipotecarios y prendarios, con 2 meses y hasta 3 meses que está establecido en la ley. Entonces vamos poco a poco con las medidas que son viables en este momento. En el tema de los servicios, en el tema de energía eléctrica, esa ampliación de la tarifa social es muy importante y los fondos que hemos autorizado, fondos para la emergencia, por ejemplo, para el adulto mayor, que es uno de los grupos más vulnerables, 100 millones, para la agricultura familiar campesina, 100 millones también, un programa de apoyo alimentario por 700 millones que se van a trabajar a través del MIDES y del Ministerio de Agricultura, y 100 millones que se han destinado exclusivamente para laboratorios específicos en pruebas de COVID, y las pruebas que tienen un costo alto, pero se dispusieron 100 millones para que toda la población pueda tener la oportunidad de hacerse esas pruebas y estar tranquilo de si tienen o no tienen el virus. Infraestructura hospitalaria también, 700 millones en insumos, y eso es pues parte de lo que se ha tomado en cuenta ahorita, y también el poder empezar a pensar en la reactivación económica con un fondo de 250 millones para los comerciantes individuales, aquellos que tienen su pequeño negocio y tienen la necesidad de cubrir su planilla, de pagarle a 1 o 2 trabajadores que tienen, pues puedan tener este acceso a este crédito de 250 millones. Las MIPYMES también con 400 millones. Y la idea es que en la reglamentación el Ejecutivo haga estos requerimientos, digamos, los requisitos sean sumamente sencillos para poder facilitarle estos créditos a quien realmente lo necesita en este momento. Entonces hemos pensado en la economía, digamos, en las MIPYMES, en los comerciantes, y pues poco a poco vamos abordando las medidas necesarias para ir conteniendo el daño en todos los sectores de la población. Pues seguramente tendremos ese contacto y la posibilidad de saber qué es lo que va sucediendo, pero le agradecemos por esta participación hoy ante la audiencia de Noti7 y el poder entender, como usted dice, hay que desglosarlo e ir poco a poco. Seguramente es algo que no sabíamos que iba a suceder y algo a lo que hay que ir respondiendo pues según las circunstancias, así que le agradezco su comparecencia hoy, presidente del Congreso. A ustedes, a Canal 7, a Noti7, a usted, Luis, por el espacio, y decirle a la población, hacer ese llamado a la unidad y que se informen a través de los canales oficiales, de los medios de comunicación que tienen prestigio y el respeto, porque hay muchas páginas falsas, muchos perfiles falsos queriendo poner en contraposición a la población, queriendo polarizar, y eso no se vale en estos momentos de crisis. Yo estoy seguro que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Un tema muy importante, interesante, que nos podría llevar cualquier tiempo, por supuesto, para desglosarlo, pero que queríamos hoy también poner ante la opinión pública por la trascendencia y la necesidad que es lógica y urgente de los guatemaltecos, pero que esperamos irla resolviendo. Primero un tema sanitario, después un tema económico, y de esto pues seguramente habrá mucho en las noticias que iremos desarrollando, no solo hoy, sino en los días subsiguientes. Vamos a la pausa, volvemos con más. Vea usted, la curiosidad puso a un menor de edad al borde de la muerte en Sololá esta misma tarde, porque recién iniciaba el toque de queda este jueves cuando decidió salir a observar lo que pasaba en la calle desde la terraza de su casa. Sin embargo, sufrió un inusual accidente. Este insólito hecho se registró en el municipio de Santa Lucía, Utatlán, en Sololá, en donde un adolescente subió a la terraza de su casa para ver el inicio del toque de queda. Sin embargo, en un descuido, se acercó al cable de alta tensión ubicado frente a su vivienda y recibió una descarga eléctrica, sufriendo quemaduras de consideración en varias partes del cuerpo. Fue identificado como Joel Chumil, de 16 años, originario de la aldea Los Encuentros,
y fue auxiliado por familiares y agentes de la Policía Nacional Civil que, paradójicamente, pedían a las personas que permanecieran dentro de sus viviendas. Los agentes de inmediato subieron al menor a un autopatrulla para llevarlo a un centro asistencial, pero en el camino fueron alcanzados por bomberos municipales departamentales, quienes lo trasladaron a la ambulancia, lo estabilizaron y luego lo llevaron al Hospital Regional de Sololá. Nos encontramos con que una persona fue alcanzada por los cables de alta tensión sobre una terraza de una vivienda. Pues él al tener contacto sale expulsado por la fuerza de la misma energía y quedando, a Dios gracias, quedando en la misma terraza de esta vivienda. ¿Cuál era su estado, por favor, director, podría describirlo? El estado del paciente, podemos decir que está un poco delicado, ya que sufrió varias quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. A causa de este incidente, varios sectores del municipio de Santa Lucía, Utatlán, se quedaron sin luz. Y por contradictorio que parezca, el accidente causó tanto revuelo que todos los vecinos del lugar salieron de sus casas y se quedaron comentando lo ocurrido en plena calle por la falta de electricidad. Todo esto, pese a que ya regía el toque de queda. Su Santidad el Papa Francisco encabezará mañana, quinto viernes de Cuaresma, la bendición Urbit et Orbi. Será extraordinaria desde la Plaza de San Pedro con la imagen del Cristo de los Milagros, de enorme arraigo e historia en toda Europa. La imagen del Cristo Milagroso, que data del siglo V y que el Papa Francisco visitó el 16 de marzo en la iglesia romana de San Marcelo al Corso para rezar por el fin del coronavirus, fue retirada de su altar y transportada a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para que pueda estar presente el viernes durante la bendición Urbi et Orbi del Santo Padre. Esta escultura fue venerada por los romanos después de ser la única imagen religiosa que quedó ilesa tras el incendio que destruyó completamente la iglesia el 23 de mayo de 1519. Menos de 3 años después, Roma fue devastada por la peste negra. A pedido de los fieles, el Cristo Milagroso fue llevado en procesión desde el convento de los Siervos de María, en la Vía del Corso, hasta la Plaza de San Pedro, deteniéndose en todos los barrios romanos. La procesión duró 16 días, del 4 al 20 de agosto de 1522. Cuando el crucifijo fue devuelto a San Marcelo, la plaga había desaparecido por completo de la ciudad. Desde esa fecha, el Cristo Milagroso ha sido llevado en procesión a San Pedro cada año sagrado, cada medio siglo. Los canales nacionales transmitirán en directo para Guatemala desde Roma este viernes 27 de marzo a partir de las 11 de la mañana, para que el pueblo católico se una en oración y pedir a nuestro Creador el cese de la pandemia del COVID-19. Y ahora los guatemaltecos pueden sumarse a través de sus proyectos a luchar contra el coronavirus y pueden obtener apoyo estatal. Desde un respirador artificial, una máquina para la recolección de agua o incluso una mascarilla 3D son algunas ideas que pueden presentarse hasta el 6 de abril en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. El reto de innovación abierta busca replicar aquellos inventos que apoyen en la emergencia por coronavirus. El tema es completamente abierto. Nosotros estamos alineándonos al plan estratégico de la OMS también, pero no se limita a eso. Eso significa que pueden ser, por ejemplo, cómo limitar el contagio entre las personas, cómo atender mejor a los pacientes que ya están contaminados, cómo difundir información a toda la población, también equipo médico protectivo, por ejemplo, las mascarillas. Entonces, realmente es completamente abierto el tema. Claro, especialmente hay algunas bases o líneas o dónde enviar la información, hasta qué fecha participar. Toda la información la pueden consultar en nuestra página institucional, cenacid.gov.gt. Ahí hay una pestaña donde ustedes pueden ir a ver, se llama Reto COVID-19 de Innovación Abierta, y ahí pueden acceder a un formulario y lo llenan y ya se hace el ingreso del proyecto. Todo es vía web. Su impacto, es muy importante que especifiquen muy bien eso, cuál es el impacto, qué problemática van a resolver. Para mayor información puede visitar el sitio cenacid.gov.gt.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales envió instrucciones para el adecuado manejo de mascarillas y guantes desechables. Veamos. El uso de las mascarillas y guantes en casa y oficina es cada vez más frecuente, derivado a la emergencia del COVID-19. Pero pocas personas conocen la forma correcta de deshacerse de ellos luego de utilizarlos. El Ministerio de Ambiente ha enviado algunas recomendaciones para que estos desechos no lleguen ni a los ríos, lagos o incluso océanos. Básicamente el manejo de los desechos que están resultando en los hogares y en las oficinas y en las instituciones, léase mascarillas, guantes, nosotros aconsejamos a través de nuestro personal capacitado que se manejen de una manera especial. Lo ideal es que en casa nosotros clasifiquemos estos desechos, que lo más importante es que no se mezclen con los desechos de cocina, con los desechos de papelería normal, que tomemos una bolsa, que la rotulemos con desechos provenientes de esta emergencia, y la idea es que la municipalidad de nuestro departamento, las municipalidades en general, implementen protocolos de manejo especial para estos desechos. No queremos que esas mascarillas terminen en los ríos, no queremos que esas mascarillas terminen en los lagos, en los océanos. Estamos dispuestos en el Ministerio de Ambiente a asesorar y apoyar a todo el ciudadano que lo necesite. Además, el funcionario aseguró que realizarán coordinaciones con alcaldes y otras entidades para trasladar las recomendaciones a la población. De hecho, el Ministerio tiene un equipo técnico preparado para este tipo de eventos. Estamos ya con varios municipios coordinando, especialmente Quetzaltenango. Y bien, llega el momento de despedirnos, punto final, y hoy lo ponen los niños de primero B, de primer grado B, de la Escuela Muchachas Guías de Noruega, que hacen un homenaje a los héroes de esta lucha que se mantiene contra el COVID-19 en Guatemala y en el mundo entero. Buenas noches para todos, nos sintonizamos mañana. Estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco